estaremos conversando sobre los principios que rigen, que inspiran el derecho electoral. Muy bien, el ordenamiento jurídico electoral, al igual que todo ordenamiento jurídico, está compuesto no solo por disposiciones escritas, sino también por principios que los rigen. Los principios electorales tienen una doble finalidad. Sirven para interpretar las normas y también para alcanzar la proyección normativa. Esta proyección es desarrollada tanto por el legislador como por el juez al momento de impartir justicia. La consagración o enunciación de un principio implica siempre una prefiguración, aunque imprecisa, de su contenido jurídico, el cual, al ser actualizado en su proyección normativa por el legislador o por el juez, se traduce en reglas concretas de derecho que sirven no solo para regular una situación específica, sino también como criterio vinculante al momento de interpretar las normas que las rigen, de otras disposiciones también normativas como herramientas para integrar las lagunas en el ordenamiento jurídico. Al constituir una rama de ordenamiento jurídico de un Estado, el derecho electoral se halla sostenido, al igual que las demás disciplinas jurídicas, por principios generales, como ser el de la legalidad, el de la igualdad, el de la independencia de sus órganos jurisdiccionales, en nuestro caso, aquellos pertenecientes al fuero electoral. Vamos a hablar ahora sobre el principio de impedimento de falsear la voluntad popular. Volviendo a rememorar temas anteriores, recordemos de que el sufragio constituye el acto cívico por el cual la ciudadanía ejerce el poder público y otorga la representación. Este principio, el impedimento, el de proteger justamente la falsedad sobre la voluntad popular, por derivar directamente de un principio netamente democrático que informa todo el derecho electoral, tiene prelación sobre los demás, es decir, es el principio rector de la materia electoral. En esencia, postula que la voluntad libremente expresada de los electores no se puede sustituir. El falseamiento de este constituye una suerte de corrupción electoral, es decir, que todo acto y procesamiento que atenta contra el legítimo y libre ejercicio del derecho al sufragio está penado. El sufragio, más allá de erigirse como un derecho político individual de primera generación, también el mecanismo jurídico por medio del cual el pueblo ejercita la soberanía en el Estado democrático moderno, por ello es otorgado en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. De allí se deriva, como corolario necesario, la prohibición de vulnerar o anular cualquier voto que haya sido válidamente emitido. En cuanto a los comicios electorales, deben ser el resultado de la libre expresión de la voluntad del pueblo, por lo que ante la concurrencia de vicios en el proceso electoral que alteren el resultado de la votación al punto de no conocerse la voluntad real de los electores, conlleva naturalmente a la anulación de la respectiva elección. Sin embargo, para considerar estos vicios como invalidantes del acto y del proceso electoral, deben ser de tal gravedad que alteren efectivamente la voluntad mayoritaria de los electores. Es decir, simples vicios formales que impliquen a lo sumo la anulación de algunos pocos votos o el resultado de la votación en algunas mesas electorales no pueden llegar a restringir o menoscabar el derecho libremente expresado por la mayoría de los electores de hacer valer su voluntad política en una elección determinada. El falseamiento de la voluntad popular tiene que ver más con la anulación de las elecciones que con los delitos y faltas electorales cometidos de manera individual, que no afectan el sentido y la voluntad mayoritaria, como habíamos dicho. Estos últimos constituyen transgresiones a la ley. La corrupción electoral, como es el falseamiento del voto popular,
es transgresión a un conjunto de normas más extenso, implícito ciertamente en la legalidad reinante, pero que están inscritos además en las doctrinas de cada ideología política y en un sentimiento colectivo de moralidad. Con respecto a la calendarización, el principio de calendarización en este caso, una de las características del moderno derecho electoral es la brevedad y la preclusividad de los plazos, es decir, los procesos electorales se realizan siempre dentro de plazos cortos. Mientras dura el proceso electoral, una pluralidad importante de sujetos e intereses son afectados, lo cual hace necesario que todas sus etapas estén claramente delimitadas y precisadas en el tiempo. Los procesos electorales afectan, en pocas palabras, directa o indirectamente a la vida política de un país. Por ello, la secuencia de actos que constituye la actividad electoral debe estar regulada por el ordenamiento jurídico, es decir, determinar los plazos concretos de su desarrollo, en atención al objetivo del acto electoral, que no es otro la de obtener una representación política de la sociedad ante los órganos de dirección y conducción del Estado. De acuerdo con esto, pueden distinguirse tres etapas dentro de los procesos electorales: la etapa preparatoria, la etapa constitutiva y la integrativa de la eficacia. Lo dicho, se deriva este fundamental principio del derecho electoral, el de calendarizar sus procesos. Con arreglo a esta calendarización, los diferentes actos de los órganos electorales y políticos deben producir dentro de un determinado plazo, de modo a que se evite la alteración y la secuencia de este proceso. Con respecto a la conservación del acto electoral o indubio pro voto, este principio es consecuencia lógica del principio de impedimento de falsear la voluntad popular. Es resultado de trasladar al ámbito electoral la presunción de validez, iuris tantum, que revisten todos los actos públicos, especialmente los administrativos. De este principio se derivan varios corolarios. Mientras no se constaten infracciones legales graves que puedan producir nulidad de las elecciones en general, los organismos electorales administrativos o jurisdiccionales, en su caso, no deberán decretar la nulidad del acto electoral propiamente dicho. Otro punto es que un vicio en el proceso electoral no determinante para variar el resultado de la elección tampoco comporta la nulidad de la elección cuando no se altere el resultado final. Por último, la declaratoria de la nulidad de un acto no implica necesariamente que las etapas posteriores ni los actos sucesivos al proceso electoral, a condición de que la nulidad decretada no conlleve un falseamiento de la voluntad popular. La unidad dentro del proceso electoral. Se ha visto que la actividad electoral se presenta como una secuencia de actos regulada por el ordenamiento jurídico y que tiene por objetivo obtener una representación política de la sociedad en los órganos de dirección y conducción del Estado. Por consiguiente, esta serie de actos que integran el proceso electoral posee etapas definidas, ubicadas temporalmente en forma secuencial, como ya lo había mencionado en el punto anterior. A pesar de tener un proceso electoral de autonomía propia, sus resultados finales se deben al concurso de una serie de actos, trámites y procedimientos concatenados de tal suerte que formen una sola unidad. Es decir, el resultado final de las elecciones es de manera válida, es el objetivo y la finalidad de todo este proceso. Esta unidad debe ser por ende respetada, salvo que con ello se lesionen principios de mayor jerarquía, como los analizados anteriormente. Un principio de unidad del acto electoral pretende evitar su interrupción innecesaria. Iniciado el acto, este no puede interrumpirse sino por motivos de fuerza mayor. Con el principio citado, se trata de evitar que las urnas, es decir, el contenido, sea objeto de manipulación, por tanto, exponer a que el resultado de la votación sufra algún tipo de falseamiento.
Estos 4 principios mencionados deben erigirse en informadores de la realidad electoral, orientando los criterios interpretativos de toda la legislación, buscando tornar más realizable el principio democrático.